Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Con el resguardo de la ley, las Fuerzas Armadas resguardarán la seguridad pública hasta el 2028. Primera parte. A contrapelo de lo que se impuso en el pasado inmediato, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. En otras palabras, con el resguardo de la ley, las Fuerzas Armadas resguardarán la seguridad pública de la nación hasta el 2028. Si tomamos en cuenta que antes del actual régimen presidencial, el ejército fue obligado por los anteriores presidentes de la República a salir a las calles sin la aprobación legislativa correspondiente, es decir, sin sustento de ley. Es de tomarse muy en cuenta, pese a las posiciones en contra basadas en la diatriba y el insulto, que con 87 votos a favor y 40 en contra, es decir, con mayoría calificada que requiere toda modificación constitucional, las y los senadores modificaron la minuta que envió la Cámara de Diputados y aprobaron la presencia de las Fuerzas Armadas por 5 años más, hasta el 2028. Además, a través de una adenda respaldada por el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, se incorporaron mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas. Es pertinente precisar que este dictamen mantiene la propuesta de la colegisladora Cámara de Diputados para que durante los 9 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas permanentemente en tareas de seguridad pública. En la discusión, en lo particular, también se incorporó una propuesta directa del mencionado senador Ricardo Monreal Ávila para modificar el artículo segundo transitorio del dictamen, a fin de precisar que a partir de la entrada en vigor del decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas en materia de Guardia Nacional, en lugar del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Nacional. Muy al margen de los que a última hora se han subido en apoyos facciosos, simplistas y sin sustancia al interés expresado por el senador Monreal Ávila de participar por Morena en la contienda presidencial, es de considerarse que el legislador tejió fino para convencer a un grupo de senadores priistas y periodistas para que votaran a favor del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es sustancial destacar la participación en el debate de la senadora Imelda Castro Castro, de Morena, al afirmar que su movimiento ha construido con su marco legal para atacar de fondo el flagelo de la violencia y la inseguridad, el cual se descompuso durante décadas y lesionó nuestro tejido social y político. Además, pidió votar a favor de esta propuesta por el bien de las y los mexicanos. Por el PRI, la senadora Silvana Beltrones Sánchez precisó que con los cambios queda expreso que es el Senado el que garantizará la conclusión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es el inicio para empezar a corregir lo que falló. El país requiere compromiso y no simples descalificaciones. Solo me referiré a la grosera intervención de Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, quien comentó sin pudor alguno que al aprobar esta reforma,
el próximo presidente de México tendrá que domar a las Fuerzas Armadas que la mayoría legislativa busca sacar de sus cuarteles, pues lo que aquí construyen es un estado de sitio light, es un toque de queda suave. En fin, el dictamen por el que se reforma el artículo 5º transitorio de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, fue devuelto a la Cámara de Diputados con modificaciones para sus efectos constitucionales y después de ser aprobado sin duda por la colegisladora, tendrá que recorrer todos los congresos de los estados que en su conjunto forman el constituyente permanente del país. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.